a China en los 3 últimos meses en relación a la pandemia, nos hubieran alertado antes de los peligros subyacentes en esta epidemia. Aquí hemos sido un poquito despectivos en relación al gigante asiático y nos ha venido el tema hasta cierto punto de improviso. En cuarto lugar, indicar que en esta auditoría de riesgos figuran estos escenarios, tanto desde un punto de vista operativo, lo que hay que hacer, pero también comunicativo. ¿A quién debo informar del tema? Esto es muy importante. ¿Quién debe saberlo? Quizá en una empresa pequeñita esto no es tan trascendente, pero si la empresa es grande, es muy importante saber a quién informas y por qué orden. ¿Quién es el primero que debe saber lo que ha pasado? Esta auditoría se integra en el documento que aparece a continuación, que es el manual anticrisis. En ella, aparte de la auditoría, se coloca un apartado dedicado al comité anticrisis, es decir, las personas más importantes de la organización que tienen que reunirse y decidir qué hay que hacer. Es muy importante que tengan preparada una agenda de personas clave con los teléfonos, los emails y también una agenda con los medios de comunicación donde tienen contactos con los que tengan una cierta confianza. Porque cuando hay una situación de crisis también hay que tirar de los amigos, de aquellas personas que nos pueden ayudar desde ámbitos muy distintos. Recomiendo en este sentido, aunque es una ficción, la película La cortina de humo. Es una ficción de comunicación política, es una película exagerada en relación a un presidente que tiene un asunto pues, que le puede hacer perder la presidencia. Pues no es pura ficción, es concretamente un presidente americano que tiene un lío con una becaria. Pero bueno, ya sabemos que estas cosas no pasan, que esto es la imaginación del guionista. Estas cosas en el mundo real no pasan. O quizás sí, porque esto es lo que pasó hace unos 20 años, el hacer Mónica Lewinsky en relación al presidente Bill Clinton. El caso, me dirijo ahora a la parte inferior de la diapositiva, es que los participantes habituales han de ser el número 1 de la organización, normalmente también el número 2, la mano derecha, el responsable de comunicación, llamado DIRCOM, el abogado, que nos asesorará sobre las cuestiones legales, habitualmente también el director de recursos humanos y, por supuesto, el directivo del área especialmente afectada. Por ejemplo, si en una joyería importante hubiera un gran robo, el directivo responsable de seguridad tiene que estar allí. Poca gente de alto nivel y preparados contra reloj para ver lo que hay que hacer. Para una crisis, desde un punto de vista de comunicación, se puede contestar con medidas sencillas o más complejas. Es importante, lo señalo en rojo, lo importante, mantener una actitud cooperativa y, sobre todo, investigar los hechos. Si deseamos dar una respuesta a nuestros empleados o a la gente de fuera, a los periodistas de un perfil bajo, podemos elaborar un texto, un comunicado. Controlamos el contenido y cuando estamos satisfechos lo enviamos fuera. Si deseamos dar una respuesta más contundente, normalmente el portavoz realiza unas declaraciones, habla ante la radio, la televisión, concede una entrevista. Si el tema realmente es subido de tono, tiene mucha trascendencia o es un tema público, porque si es un tema público hay un principio que se llama principio de responsabilidad pública. Aquí no puedes esconderte por el hecho de que eres una empresa privada. Una empresa privada tú haces lo que quieres y luego el mercado decide si te da confianza o no. Cuando eres político o funcionario o ocupas un cargo en organización pública tienes un deber especial de comparecer ante los medios. Pues en tal caso se estila una rueda de prensa que puede ser efectiva pero que es también arriesgada porque los medios de comunicación en principio te pueden preguntar todo lo que quieran y a veces, varias veces, con trampas dialécticas e intentando buscar los 5 pies al gato. Durante el proceso de la crisis hay que hacer lo que se llama en inglés monitoring, es ver lo que los medios están diciendo del tema, porque la situación cambia cada día o incluso cada hora, como estamos viendo en la crisis de la pandemia. Es muy importante que según el nivel de la crisis el portavoz tenga mayor o menor rango en la organización. En materia de comunicación interna, me gustaría insistiros la importancia de tener a vuestra gente bien informada. Si creáis un comité anticrisis, tenéis que poner a la gente relevante, pero ojo con la llamada figura del enemigo interior. Es aquella persona que te ve débil, muchas veces es el número 2 de la organización, que piensa, mira, yo no deseo esta crisis, pero quizá tenga algo bueno para mí, porque río revuelto, ganancia de pescadores. Donde hay un número 2, es el candidato natural a sustituir al número 1. Con lo cual, a veces, dentro de un proceso de crisis, cuidadito con aquellos que son en teoría de nuestra confianza, porque a veces te lleva sorpresas.
En cualquier caso, para que una organización funcione bien en contexto de crisis, es muy bueno que ya antes de la crisis esté muy dedicada a hacer una buena política de comunicación interna. Porque querer improvisarla cuando la crisis ya ha estallado es francamente difícil, por no decir imposible. También decir que después de una crisis la organización puede sobrevivir y entonces lo que toca hacer es, que pone aquí, un plan de recuperación de imagen, que a veces consiste en pedir público perdón por las cosas que has hecho mal y a resarcir económicamente los daños causados. Otras veces no, otras veces ha sido el azar, fuerza mayor, pero eso sí, tenemos una obligación de argumentar por qué nos comportamos de la manera que lo hicimos. Grosso modo, estos son los datos que yo quería proporcionar, tanto aquí en la transparencia como en el chat está mi dirección electrónica, y también indicar que en los últimos tiempos, dadas las circunstancias actuales, me dedico a organizar webinars, seminarios que consisten en hacer simulacros de crisis, pero online, porque hoy en día las crisis además se resuelven así, online, como estamos viendo aquí en España y en otros lugares con el tema de la pandemia. Son ministros, son consellers, son políticos que a través de sus pantallas, estamos confinados, se reúnen y toman las decisiones. Por lo tanto, procede que los simulacros, que son una práctica habitual de siempre, ya se hagan vía online, que además se facilita que pueda intervenir gente de confines geográficos muy distintos. En esencia, estas son mis ideas y nos queda un cuarto de hora para preguntas. Te paso la palabra, Marisa. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por todas estas pistas. Es mucha información condensada en muy poco tiempo. Yo casi que diría que te abras la pantalla para que podamos, si quieres, te vuelvo a dar. Aquí estoy. Te vuelvo a dar, efectivamente, aquí estás de nuevo. Y lo que pido es a las personas que están en la sala en este momento, pues que te hagan las preguntas que consideren, las dudas que, que no estén resueltas. A mí me han saltado muchísimas preguntas a lo largo de la conferencia, pero entiendo que es más importante que los participantes hagan las suyas. Adelante, cuando queráis. Por chat o por micro, como queráis. Y Si si es por alguien no chat, sabe qué preguntar, yo le sugiero esta pregunta. Alguien que haya tenido una situación de crisis, quizás se haya sentido identificado con lo que he dicho. Y ojo que las crisis personales, que no es la temática de este seminario, tienen mucho paralelismo con la manera de resolver también las crisis corporativas o empresariales. Hay aspectos que son comunes. Pero aquí nos vamos a centrar en las llamadas crisis de empresa, de organización o de cargo público que tienen una dificultad. yo te preguntaría, mientras se va animando la sala, no me quiero quedar con esta pregunta dentro, y es, tú que has vivido en primera persona esa gestión de crisis desde el ámbito de la comunicación, ¿qué desestabiliza más? ¿Las críticas externas, las críticas internas o la falta de información? La tradición interna. Aquí el refrán es: Jesucito, Jesucito, vigila a mis enemigos, porque de mis amigos me encargo yo. El amigo, el socio, el colaborador está en tu espalda. Lo tiene absolutamente en bandeja para hacerte daño, porque no miras hacia atrás, miras hacia adelante. Entonces es muy importante en situación de crisis tener la certeza de que estamos rodeados de gente leal. El problema es que a veces descubrimos que la persona no es leal justo cuando sufrimos la crisis. En este sentido, las crisis también clarifican mucho con quién podemos contar en el futuro. Esto pasa también en las relaciones humanas. Es cuando tienes un gran problema, es cuando ves quiénes son realmente tus amigos. Pero eso ya te sirve para el futuro, no para el momento en que tienes el sufrimiento encima de la mesa. Tengo una mano levantada de Yazhue que creo que quiere hacer una pregunta. Adelante. Un segundo que te abro el micrófono. Cuando quieras. Cuando quieras. No te escuchamos todavía. Un segundín. ¿Se me oye? Ahora sí. Joaquín, bienvenido. Hola, Miguel Ángel, gracias. Súper interesante la charla y efectivamente es un montón de cosas las que hay que tener en cuenta en una crisis y que no siempre se tienen, ¿no? Y una cosa que quería añadir, o quizá comentar, que últimamente habíamos visto en los últimos tiempos, es que toda esta época de era digital con tanta incertidumbre y tal,
también ha habido un cierto cambio también de paradigma cultural, ¿no? Sobre todo en las empresas nuevas, en cuanto a que a veces en las crisis tienen unas estrategias que están más pensadas para hacer constantemente prueba y error, ¿no? Y entonces no tienen unas reacciones tan, a veces podrían parecer hasta poco éticas, ¿no? Me acojo a que pusiste la transparencia de Facebook, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú piensas en lo que pueda hacer, yo que sé, una empresa más del pasado, Sony, yo me acuerdo cuando Sony tuvo aquella crisis que les hackearon las tarjetas de crédito con los videojuegos y tuvieron un problema tremendo. O el caso de Toyota, cuando tuvo algún problema también con algunos de sus coches, con el freno aquel y tal. Y entonces, pues claro, esas empresas más antiguas se les siente una gestión de crisis con la comunicación de a lo mejor el CEO saliendo diciendo que van a hacer tal, que van a hacer cual, incluso poco menos que sería la Kiri, ¿no? Y que resolverían y tal, que son para mí, pues efectivamente, altamente deseables. Pero luego ves a lo mejor un tipo como el Zuckerberg de Facebook y de pronto te das una puta vergüenza y al día siguiente está diciendo, pues perdón, no lo voy a hacer. Y se queda tan lanzo, ¿no? Y no hace mucho más, ¿no? Entonces esto es como un cambio así importante, ¿no? ¿Ves? En algunas de esas empresas que son tan importantes, nuevas de la era digital, ¿no? No sé qué opinas de eso. Mi comentario sería que, bueno, te diría lo de la granja animal de Orwell. Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Es decir, las personas en función del grado de influencia que tienen, de los recursos, pues pueden permitirse unos errores que personas con menos recursos no se pueden permitir. Con todo, lo de Facebook supuso una erosión importante para la marca personal de su fundador. Ha dejado un pozo, un legado, bajaron el valor de sus acciones en la bolsa. Y en relación al mundo digital, es un mundo que es bastante nuevo todavía. Es decir, se está consolidando y la innovación es constante. Con lo cual, manejar las crisis online es una disciplina que le estamos aprendiendo, como tú decías, con ensayo y error. Pero mi recomendación para los que me escuchan sería que le den mucha importancia, porque la viralización se consigue por vía digital, con lo cual al mando de la web de la compañía y gestionando lo que se dice y lo que hay que contestar, no hay que poner a un becario contratado a última hora y en situación precaria, hay que poner a una persona de gran confianza. No podemos dejar lo digital en manos de cualquiera, porque sin prestigio, sin confianza, si los demás no nos perciben con confianza, no somos nada. Y el gran vehículo para transmitir esta sensación de que vale la pena que confíes en mí son los medios digitales hoy en día. Tenemos dos preguntas en el chat, Miguel Ángel. Una es de Paco, dice, enhorabuena Ángel por tu ponencia. Me gustaría preguntarte qué hacer en el caso de que los medios soliciten permiso a la directiva de una empresa para hacer una entrevista a trabajadores de la organización. ¿Se debería permitir? Muchas gracias. Aplique mis medidas. Piense qué es lo peor que podría pasar. ¿Hay alguna cosa a esconder? ¿Hay algo que podría ser malinterpretado? Si es así, no lo permita y tiene derecho a no permitirlo. Pero si en principio no puede traslucirse ninguna cosa negativa, permítalo y discretamente dé acompañamiento a esas personas o coloque a empleados de su confianza. Le pongo un ejemplo. Cuando yo trabajaba en una cadena hotelera, yo no permitía grabar las cocinas de mis hoteles. ¿Por qué? Porque aunque las teníamos muy limpias y eran grandes profesionales, yo sé que la gente que no es del sector no las encuentra perfectas, porque una cocina de hotel nunca está perfecta. Entonces, para evitar una percepción negativa por falta de conocimiento del tema, has de ser proactivo y has de saber decir que no. Pero no con amabilidad, justificando, argumentando y habiendo hecho un análisis previo del coste-beneficio de decir que no a un medio de comunicación. Vale, creo que queda contestada. Otra pregunta es, ¿podrías comentar, Miguel Ángel, algún caso que crees bien resuelto? De los que yo he trabajado o de cosas que he visto fuera. No sé a qué se refiere. ¿Nos pones uno y uno? Vamos a ver, que me concierne a mí, pues hubo un caso, lo que pasa es que entendemos por bien resuelto, que no trascendió y que no se produjo conocimiento público del tema, pero no estoy orgulloso de la manera en que se consiguió. Fue el caso de una violación de una clienta de mi cadena.
menor de edad, de la discoteca a la salida y a cargo de un empleado del hotel, como se supo después. Yo intervine en la parte de comunicación, no me encargué de la parte operativa, pero los padres se fueron sin presentar la denuncia con que habían amenazado. Y pasado el tiempo yo me enteré de por qué, porque habían recibido una jugosa indemnización. Si el efecto que se buscaba era que eso no trascendiera, fue perfecta la acción de gestión de crisis, pero yo no me siento orgulloso de cómo se consiguió eso, ni tampoco de la rapidez con que el padre aceptó el talón, el cheque que recibió. Me infundió algunas sospechas. Lo que quiero transmitir es que a veces en comunicación de crisis, cuando has de salvar un prestigio, pues muchas veces no te sientes contento de cómo lo has conseguido o cómo lo han conseguido departamentos que dependen de tu organización. Pero hay tanto deseo de salvar los muebles, o sea, el instinto de supervivencia, que es tan importante en una persona, también lo es de la gente que dirige las empresas. No pueden concebir el mundo sin que su empresa sobreviva. Y entonces a veces se hacen cosas que en lo deontológico, en lo ético, están rayanos entre lo que se puede permitir y lo que no. Lo que he expresado es un caso muy light, muy liviano, pero cosas que yo he visto, pero que yo no he protagonizado, son realmente cosas que no son de recibo. Y en relación a otras personas que hayan solucionado casos, Bill Clinton. Bill Clinton tuvo el affair indicado con una becaria, fue la persona más denostada durante años, pero actualmente Bill Clinton es una de las personas más prestigiosas que hay en Estados Unidos. Ha recuperado su imagen personal de una manera increíble. ¿Cómo lo hizo? Aplicó técnicas de relaciones públicas y también su gran encanto personal, porque es una persona que a la distancia corta tiene un gran encanto. Yo, curiosamente, le conocí cuando era periodista y él era gobernador en el estado de Arkansas, en Little Rock. Lo que pasa es que yo no me imaginaba que él llegaría a presidente de Estados Unidos. Y una persona con una gran memoria, con una gran inteligencia, pues ¿cómo sobrevivió su marca personal al hacer Mónica Lewinsky, el famoso capítulo de la becaria en la Casa Blanca? Pues no sé exactamente cómo lo hizo, pero el resultado fue increíble. Y también cómo sobrevivió la propia Mónica Lewinsky. Sugiero a los presentes que miren en las conversaciones TED Talk, pongan Mónica Lewinsky y verán una disertación de un cuarto de hora que dio explicando lo mucho que sufrió durante el escándalo que lleva su nombre y con qué entereza explica lo que pasó y las muchas cosas que aprendió. Nos cambia radicalmente la visión que podemos tener de esta persona tras ver su interesante TED Talk. Dos casos que se me pedían. Qué curioso. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Tenéis delante a uno de los mayores expertos en comunicación de crisis en habla hispana. Aunque Miguel Ángel creo que habla, no sé si son 5 o 6 idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas, Miguel Ángel? Más que hablar, lo que suelo hacer es, hablo estos 5 o 6 idiomas que dices, pero suelo normalmente leer en 12 o 13, porque he estudiado muchos idiomas. Y también cuando te pones en eso, pues siempre es más fácil saber nuevos idiomas porque hay idiomas que están muy conectados entre ellos. No sé, yo, por ejemplo, hablo bastante el sueco, y eso pues me permite leer en noruego y en danés, pero no requiere un gran esfuerzo. Me he dedicado mucho a este tema. La verdad es que es una faceta para mí muy enriquecedora. Me ayuda mucho a entender las culturas distintas. Debo decir que la experiencia que tú dices ofrece algo muy bueno, y es que por la edad que tengo puedo decir las cosas tal como las veo. No tengo que ser excesivamente diplomático, debo ser decoroso, pero puedo decir las cosas tal como las siento. Por lo tanto, esto es una oportunidad para que se me pregunte absolutamente lo que se quiera. Sí, porque en la sala veo que hay directivos, gerentes, propietarios de empresas que imagino que estos días tienen bastantes dudas de cómo gestionar esa comunicación interna, por ejemplo. ¿Qué nos aconsejarías en estos tiempos para gestionar esa comunicación interna? ¿Cómo les hablamos a equipos médicos agotados, a trabajadores que tenemos que meter en un ERTE, a proveedores que a lo mejor no les podemos pagar? ¿Qué hacemos con esa comunicación? Bueno, el momento actual es súper complejo. Marisa, ¿te acuerdas el artículo que escribí titulado ¿Quién teme al virus feroz? Sí. Está colocado en el chat. Lo coloco si quieres, lo voy Lo colocando. colocas. Lo vas colocando y en todo caso me remito a él porque pienso que en él se contesta mi pregunta. Los consejos básicos son
Sobre todo no dedicarse a criticar a nadie. Hay que decir lo que uno piensa, pero no vale la pena criticar. No sale a cuenta. Hay que guardar la energía para tener paz interior. Un segundo consejo es distinguir entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y en esta crisis hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Pero en aquello que depende de mí, tengo que ir a muerte. Y, por supuesto, priorizar las personas. Quien no lo haya descubierto antes de la crisis, ahora tiene la magnífica oportunidad de descubrirlo. Sin la gente no somos nada. Sin nuestra gente no somos nada. Ni en las familias, ni en las empresas. Quien ya lo supiera, enhorabuena. Quien lo descubre ahora, pues que lo aprenda ya para siempre. Y en ese artículo hay las claves a la pregunta que me hacías. Y a nivel de comunicación externa, ¿algún consejo vital en situación de pandemia? Tanto en pandemia como en no pandemia, el mundo hace 3 semanas, cuando vivíamos tan felices, solo han pasado 3 semanas, pero vivíamos muy felices, muy distendidos. No hay que tener miedo. Y para no tener miedo, solo hay una receta, el conocimiento. Cuando conoces las cosas, les pierdes el miedo. Y en materia de comunicación, mi exhortación sería a conocer cómo funciona la comunicación. Y en la medida que conocemos cómo funciona la prensa, las redes sociales, etcétera, el riesgo pervive, pero nuestra aproximación es distinta, porque al saber el intríngulis, vamos con más sosiego. Nunca con riesgo cero, pero vamos más tranquilos y, bueno, con miedo pues se vive mucho mejor. Dicen que el miedo es la negación del amor y que donde hay amor no hay miedo. Observa lo importante que es intentar no sentir miedo, pero el miedo se consigue superarlo a través del conocimiento. Y este virus nos lo cargaremos con el conocimiento, con los científicos. Y mi gran esperanza es que tras esta pandemia 2 cosas positivas pasen. Una, que las noticias falsas, las famosas fake news, empiecen a ser percibidas ya no como un divertimento, sino como una lacra. E intentemos educar a los niños para que cuando lanzan una fake news están haciendo mucho daño a los demás y a ellos mismos. Y en segundo lugar, esos populismos que niegan el cambio climático y que se está viendo que ese pequeño virus es más poderoso que ellos, y todo el mundo sabe a qué estadistas me refiero, si estas mismas personas nos han negado la evidencia del cambio climático y estaban equivocados con el virus, se abre la puerta a que por fin nos dediquemos todos al tema del cambio climático. Y que esa niña, a veces denostada, que pone sus posaderas en una calle de Estocolmo para reivindicar que el mundo se acaba si no arreglamos el clima, la famosa Greta Thunberg, pues hay que hacerle caso, porque ella ha visto con claridad lo que mucha gente mayor que ella y en puestos importantes no han visto hasta hace muy poco. Pienso que estas 2 consecuencias serían muy futuras como lecciones de esta pandemia si, como espero, sobrevivimos. Sobreviviremos, claro que sí. Otra pregunta de Manuel Amat dice, en el sector del comercio de proximidad se encuentra en estado o bien de desesperación, un segundito que se me ha ido el chat, se encuentra en estado o bien de desesperación e incertidumbre y otros en estado de apatía. Con el primer estado puedo saber cómo ayudarles, pero en el segundo, entiendo que es el de apatía, ¿qué puedo hacer con ellos? Pues cántele una canción. You got a friend. Tienes un amigo. Dígale que cuente con él, que en cuanto pueda le irá a comprar. La gente también vive de las emociones y vive de la esperanza, porque esto pasará. La consigna es resistir. Y en los malos momentos hay que recordar, yo siempre me acuerdo de mi abuela ya difunta, que sufría los bombardeos de la aviación italiana en la Gran Vía de Barcelona. Y es terrible estar en un refugio antiaéreo. Es una experiencia horrorosa. O sea, que esa sí que era una generación resiliente. Lo nuestro es un confinamiento premium de señoritos, dicho con el máximo respeto a las familias que están sufriendo pérdidas de personas. Una de ellas en mi entorno familiar, que está en situación ya de persona moribunda. Soy muy consciente de esto. Pero tengamos en cuenta que la anterior gran crisis, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, aquello sí que fue un sufrimiento extremo. Por lo tanto, estas tiendas pueden sobrevivir, han de intentarlo,
Y en cualquier caso, como digo en mi artículo, como esto es un tema colectivo, encontraremos la solución colectivamente. Es un mensaje de esperanza. Son las 19:15, Marisa. Todavía, yo tengo y 13, aún nos queda un par de minutos. Adelante. Hay una pregunta más de Maite. Dice, enhorabuena, Miguel Ángel, disculpa, estoy sin micro. Quisiera saber cómo enfocar la comunicación de noticias de acciones que la empresa va a realizar cuando pase la pandemia. No sabemos lo que va a durar y a veces puede parecer frívolo. Es difícil enfocarlo con respeto, sin miedo a no herir a alguien que ahora lo esté pasando verdaderamente mal, sin herir nuestra imagen de marca. Pues en la pregunta y la respuesta, que lo hagan con tacto, con sensibilidad, con conciencia del momento y en la medida de lo posible apelando a esas emociones que todos estamos sintiendo. Yo pienso que quien ha hecho la pregunta, si atiende a esta respuesta, encontrará la manera. Y en caso de duda, pues no comunique, cállese. Si no podemos mejorar el silencio, lo mejor es callar hasta que encuentre el mensaje adecuado. ¿Y la siguiente pregunta? María dice, enhorabuena Miguel Ángel, es una lección de sabiduría y humildad. Un placer escucharte. Muchas gracias por la presentación tan preparada. Un saludo de José Ramón. Muy buena respuesta, dice Maite, que se dedica a redes sociales, por cierto. Y por mi parte nada más, Miguel Ángel. Ahora estamos a punto ya de llegar a y cuarto. Hemos prometido que seríamos puntuales con el final de este webinar impartido por Miguel Ángel Violán, experto en comunicación de crisis. Os mandaré su correo electrónico, os dejaré recordar que este webinar se está grabando, he empezado a grabarlo un poquito más tarde, pero lo fundamental sí que lo tenéis. Y recordar que a partir de mañana lo tendréis colgado en oratoria.club/recursos y adjuntaré el artículo de Miguel Ángel junto a la grabación de esta conferencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ayudarnos. Y os recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes con Macu Fernández para poner en marcha nuestra mente creativa para encontrar soluciones nuevas a problemas totalmente nuevos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Saludos a todos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.